Muy bien, 7:40. Recibimos acá en el espacio a Adrián Castro. Él es asambleísta reelecto por la provincia de Azuay y representa a ADN, el movimiento que lidera el presidente de la República. ¿Cómo le va, legislador? Bienvenido. Muchísimas gracias. Les agradezco tanto por la invitación primero y luego pues un placer estar con todos los amigos aquí en A Primera Hora. Así que encantado de conversar. Gracias a usted por la gentileza. ¿Usted fue a Esmeraldas la semana pasada o no? No, estuve... ¿Por qué no fue? Estuve en la ciudad de Cuenca, tenía una agenda territorial en Cuenca estos días, estaba reunido justamente con algunos gremios, asociaciones. ¿Pero había alguna decisión política de que ADN no asiste a esa sesión de la Asamblea Nacional? No, ninguna, ahí estuvieron varios colegas. De hecho, a mí me molestó una cosa y tengo que decirlo, porque quieren aprovecharse siempre de los momentos políticos para hacerse los que están en territorio y cuando generalmente no lo hacen. Yo envié una carta, de hecho no la hice ni pública, vea, porque no me gusta politizar las cosas lindas y sinceras, pero yo mandé una carta a la presidenta y le dije todo lo que se está yendo a gastar la Asamblea Nacional en traslados, viáticos y más bien le invito a que pida un aporte voluntario a todos los colegas asambleístas, a los asambleístas que estamos cotidianamente haciendo una tarea de solidaridad para poder ayudar a Esmeraldas con recursos y no con discursos. No lo hice público, le puedo pasar el oficio, Fabricio, porque son acciones sinceras que no hace falta ni siquiera, saben decir que no muestres lo que está haciendo tu ¿Le mano respondieron derecha, ¿no? esa carta? No, hasta el día de hoy, mire, yo he pedido que todos los colegas hagamos este aporte para Esmeraldas. Ni lo he dicho, mire, usted le acabo de comentar este rato, En Chiquis. aprovechando la oportunidad. Claro. O sea, pero nadie ha contestado. Cuando se obra con sinceridad. Nadie ha contestado. No me han contestado todavía. Oye, a ver, cuando hay que sacar del bolsillo. Le planteo lo de Esmeraldas porque de pronto esto ayer se convirtió en polémica. Hubo una declaración tanto del presidente en entrevista con Radio Sucesos cuanto de la asambleísta Valentina Centeno y miembros de la bancada que hablan de una fiscalización sobre la presencia de asambleístas en esta sesión de la semana anterior en Esmeraldas. ¿Por qué se quiere hacer esa fiscalización? A ver, yo creo que hay temas que hay que fiscalizarlos con respecto a una declaración que hizo la candidata Luisa González. Usted sabe que desde afuera, siendo candidata, lo ha dicho en 2 oportunidades y usted ha sido testigo y todos los periodistas de este país. Ella dio la orden para que se haga esa sesión en Esmeraldas. ¿A cuenta de qué? ¿Acaso la Asamblea es una sede de la Revolución Ciudadana o cosas por el estilo? Entonces sí llama la atención que reciben una orden y al día siguiente todos se van allá. Pero más allá, la sesión estaba convocada de manera presencial. Y lo que ocurre de última hora es que recibimos toditos un correo y dicen este rato, conéctense todos porque se acaba de abrir la sesión a semipresencial. Hay gente que ni se enteró de eso, Fabricio. Y como regresar al año de la chispa nos empieza a tomar lista el secretario vía Zoom, como cuando recién empezó la pandemia, en esa época donde no había todavía el software que hoy se tiene en la Asamblea, con el que podemos votar, decir presente, pedir la palabra. No, ahí era el Zoom, alzar la manito del Zoom, que está, era una cosa de locos, ¿no? Entonces, claro que hay que fiscalizar, pero sobre todo, más aún, cuando la Revolución Ciudadana, la semana pasada, después de que existen chats, de que existe un procedimiento ya penal, responsabilidades políticas, claro que las hay, si en esos chats hay nombres y apellidos, acaban a través del CAL de decirle no al juicio político a las señoras de la Liga Azul. Es un cúmulo de cosas, amigos. Antes de ir a eso, asambleísta, el día de ayer el presidente Daniel Noboa mencionaba sobre una supuesta fiesta que hubo en Esmeraldas y que se iba a fiscalizar expresamente sobre eso. ¿Ustedes qué saben de aquello? ¿Cómo es el proceso de fiscalización que van a realizar sobre esa situación? Me olvidaba. Claro que sí. Ayer la compañera Valentina Centeno tuvo a bien compartirnos pues a los colegas de la bancada esta evidencia de lo que acabo de decir. A Esmeralda hay que tratarle con sinceridad, hay que decir las cosas como son, la plena. Y resulta ser que te vas para, dizque, preocuparte sobre el daño ambiental y toda la cosa, y de noche terrible borrachera. Porque ahí del video se nota, ahí usted puede ver botellas de Bucanas, 18 años, cervezas, quién sabe. Yo lo único que vi ahí en ese video, y lo que usted puede ver en ese ambiente, es un poco de licor y otras cosas por el estilo, ¿no?
siempre hay que guardar las formas. Pero eso es susceptible de fiscalización política, le pregunto. Depende si es que se hace con los gastos. Eso le iba a decir, o sea, si es para horas de trabajo, si es con la utilización de fondos públicos, sin duda, si es en la noche una cena, podemos cuestionar las formas. Sin de duda, acuerdo en eso. sin duda. Se puede cuestionar las formas y la sociedad tiene legítimo derecho de cuestionar, sin Así duda. es. Pero en la parte de fiscalización, eso me llama la atención, porque si es en un contexto en el cual no se emplean no se emplean recursos públicos y no es en hora de trabajo, ¿qué se puede fiscalizar? Si lo han hecho de esa manera, no hay problema. Para eso mismo la fiscalización, ¿no? Ahí se demuestra cómo se utilizó y más, ¿no? Acuérdese que usted cuando hace una reserva en hotel y más, hay facturas, hay todo, ¿no? Entonces, para eso mismo la fiscalización, pero el que nada debe, nada teme, ha dicho ¿no? el secretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz, que ni los legisladores ni su personal han recibido un solo dólar de viáticos para Esmeraldas. Bueno, entonces, ya que el secretario está como vocero de la bancada de la Revolución Ciudadana, pues que presenten los aportes dentro del proceso de fiscalización. ¿Cómo va a ser la fiscalización? Bueno, yo no estoy a cargo de ese proceso de fiscalización, debe estar algún otro colega, seguramente esta semana ya lo decidirá la bancada. Sin embargo, creo que cuando nada se debe, nada se teme. Así que pueden justificar que más bien la farra de la noche que tuvieron en Esmeraldas, pues la fiesta o la reunión que hayan tenido haya sido de carácter privado o entre amigos o lo que sea, ya ellos tendrán que ver eso. ¿Usted sí está de acuerdo con que la Asamblea, como se utiliza este término político siempre, baje al territorio, se desplace al territorio? ¿Está de acuerdo o no? Tiene que hacerlo en determinadas oportunidades, pero con sinceridad y no cuando te ordenen en campaña electoral. ¿Usted no cree que este ejercicio de ir a Esmeraldas y que el Pleno sesione el Pleno de la Asamblea sesione en Esmeraldas fue un ejercicio sincero? Yo creo que no. ¿Sabe por qué? Porque el proyecto de ley que se aprobó ese día precisamente para ayudar a Esmeraldas, a Sucumbíos, a Santa Elena, es un proyecto que nació casi con un año de anticipación y que estuvo como un mes dentro de la presidencia de la Asamblea Nacional. Entonces, si las cosas son urgentes, son inmediatas, ¿para qué te demoras tanto, no? Hasta que salió la candidata González y dio la orden en un medio de comunicación. He pedido a la bancada que vayan y ahí está. Cumple la orden. Oiga, una cosa más antes de pasar a otro tema. Esa propuesta que usted ha planteado al interior de la Asamblea Nacional, ¿la formalizó? ¿La claro, le voy a pasar a usted. documento? Le voy a pasar a usted. No, yo no lo hice público, ni siquiera subí un Twitter, porque lo hice de corazón. Le puse, presidenta, mire, como un verdadero acto de solidaridad, que todos nosotros, invítenos a todos los asambleístas más bien a hacer un aporte voluntario y veamos pues cómo podemos ayudarles a los amigos damnificados de Esmeraldas. Lo hice de corazón, Fabricio. Por eso usted me acaba de preguntar y a usted es al único periodista que le he contado esto, es más. Correcto. A ver, pasemos al otro tema que usted estaba señalando. Sí. Finalmente el CAL no tuvo votos para poder dar paso al trámite del proceso de juicio político en contra de los ex consejeros y de una consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, eso que se llama la Liga Azul. ¿Cómo ven ustedes esta situación? Gravísimo, es sumamente grave. Usted es muy objetivo, Fabricio, y como otros periodistas, tratadistas, politólogos de este país, ya despojándose de cualquier bandera política. Sabemos que los señores de la Liga Azul pertenecen a una agrupación política como la Revolución Ciudadana. Ya, no hay problema. Pero el hecho que ya está procesado, que no lo han negado, porque si alguien hubiese dicho esos chats son falsos, perfecto. Pero no hay negación de aquello de los hechos. Se han cambiado los nombres, se han puesto alias, han discutido en esos chats sobre agarra lo que puedas, ya cuando ganemos veremos el resto. Se han intentado tomar la superintendencia de bancos, han hablado de asociaciones entre consejeros, asambleístas, entre diferentes actores políticos. Y si eso no es responsabilidad política, entonces yo ya no sé qué es. Pero el problema es que no cumplieron, entiendo yo, con las firmas y el procedimiento. O sea, hay que cumplir con requisitos. Ellos han dicho que han entregado 33 y se necesitaban 35 firmas. No, se han entregado absolutamente todos los requisitos, Fabricio. Una vez que entra eso al CAL, yo lo que veo ahí es una intentona, más bien dicho, ya no es de intentona, porque ya lo han logrado, pues dejan en la impunidad política, así como hicieron con Wilman Terán. Yo no sé cuál es, en el fondo, se hacen tanto daño ellos solos, porque digo, ¿a quién se le ocurre defenderle primero a Wilman Terán? Le defienden alias del ruso, Ronnie Aliaga, y ahora le defienden a la Liga Azul. Siempre se ponen de lado incorrecto y en plena campaña, por lo menos disfrácense un poquito pues, en campaña electoral, no, lávense un poquito la cara.
Pero aquí ya no tiene, ya de frente las cosas. O sea, sí, ¿no? Presentaron ustedes las 35 firmas. Todo, el absolutamente día que presentaron todo. la solicitud. Todos los requisitos se han cumplido y ahí lo que hay que decirlo es simplemente están echando una mano, porque seguramente habrá un temor de esa investigación en el juicio político. Ustedes saben que en el juicio político se recaban pruebas, se exponen pruebas, y ustedes más que nadie saben que es una instancia de carácter político, en donde la responsabilidad pues es de otra índole, no es de tipo penal. ¿Sabe cuál es el problema? Que da la sensación hoy de que todo está tan desarticulado y tan dividido en el ámbito, por ejemplo, de la fiscalización, ya que estamos en estas. Este es un ejemplo. Otro ejemplo es la manera como dos comisiones se pelean por tratar el tema del supuesto tráfico irregular de combustibles, la Comisión de Justicia, la Comisión de Seguridad. En su momento, cuando ocurrió el asalto en la Embajada de México en Quito, la Comisión de Fiscalización con la de Relaciones Internacionales también se disputaban. O sea, no hay, digamos, una conciliación al interior de la Asamblea para fiscalizar, digamos, de una manera mucho más seria. Bueno, y agrego otra cosa más, Adrián. Varios ministros de Estado han ninguneado a la Comisión de Fiscalización. Se puede cuestionar el papel, la integración, todo lo que usted quiera de la Comisión de Fiscalización, pero es el órgano que se encarga de la fiscalización y del control político en la Asamblea. Queriendo fiscalizar el tema de Sacha, no acudieron las autoridades del sector hidrocarburos para poder dar su explicación. O sea, todo mal, todo desarticulado. La Comisión de Fiscalización ciertamente tiene ese matiz especializado, para eso mismo está creada por la propia ley orgánica de la función legislativa, y eso usted tiene toda la razón. Sin embargo, la facultad de fiscalización, queridos amigos, no está vetada para ningún asambleísta. Es como en los consejos cantonales o consejos metropolitanos, en donde cada concejal también tiene la facultad de hacer su fiscalización, muy aparte de la comisión especializada que existe. Aquí el hecho es de que existe un principio constitucional que prima sobre aquello, es que cuando ya inicia una investigación ya no puedes iniciar otra. Y entonces, aquí quien aboca conocimiento es una comisión especializada de ciertos casos, como por ejemplo justicia en unos casos, en otros casos la comisión de seguridad, en otros casos la de relaciones internacionales, que abocan conocimiento antes de que la comisión de fiscalización tome el tema. Entonces, están en su derecho de hacerlo. Por lo tanto, yo lo que considero ahí es que tiene que haber una consideración y un diálogo entre los colegas y decirle, mira, ya que el caso está en esta comisión, pues avancen ustedes, yo estoy en otros casos. Y fiscalización, mire, avanza con los otros, no hay ningún problema, pero tiene que haber una mínima coordinación de los colegas y de todas las bancadas. Aquí no estoy hablando de la una o de la otra, yo estoy hablando de toditas, incluida nuestra propia bancada. Ahora hablando, y quiero regresar un poco de lo que se dijo el día de ayer respecto, digamos, de esta fiscalización. Por una parte, ADN ha dicho que se va a fiscalizar la reunión que se tuvo en Esmeraldas, pero por otra parte, la Revolución Ciudadana ha dicho que se va a fiscalizar la reunión, digamos, que no ha sido oficialmente publicada por ninguna cartera de Estado, si así se quiere, la reunión entre Trump y Daniel Noboa. Esto luego de las declaraciones del asambleísta electa Anabel Asín, que ha dicho que la reunión, o ha confirmado que la reunión no fue oficial. ¿Qué decir también sobre esta fiscalización asambleísta? Es que yo creo que esos discursos se caen solitos, pues. No tienen la calidad moral para hacerlo, y le voy a decir por qué. Porque cuando recién se le encarga al señor Eduardo Franco Lor, el Consejo de Participación Ciudadana, al día siguiente ellos se fueron a verle a Maduro. ¿Y estaba o no estaba en funciones? Claro que estaba en funciones el señor Eduardo Franco Lor. Ahí no dijeron absolutamente nada, se quedaron calladitos, dijeron, algunos de ellos mismos dijeron, qué bestia. En plena época electoral, nuestro colega de la Revolución Ciudadana se va a verle a Maduro. Pero porque antes, entonces, porque antes no se hizo, se quiere decir que ahora tampoco se debe hacer. Es que no van a, claro, es que tienes que actuar con la misma vara. Pero pues, ¿usted ¿no? cree que no habría que fiscalizar también, digamos, después de que hemos tenido un decreto en donde se anunció una comitiva oficial para viajar a Estados Unidos? Y en efecto no, digamos, se ha ya confirmado de parte de la candidata electa, digamos, a la asambleísta electa, Anabel Asín, sobre que no fue una visita oficial. Bueno, ya el presidente de la República, y además, ojo, los señores de la Revolución Ciudadana pueden fiscalizar lo que quieran, el que nada debe, nada teme, insisto. El señor presidente ayer ha explicado eso, le escuché en uno de los medios de comunicación vecinos, y creo que la explicación ha sido clara. Yo no tengo más que decirle esta reflexión de que ahora sí salen con eso, pero claro, se quedaron calladitos. Ahora que visita Trump, ¿no? Pero se quedaron calladitos, muditos,
cuando el señor Franco Lo, recién instalada en su curul del Consejo de Participación, se fue volando a darle un abrazo a su amigo Nicolás Maduro de Venezuela. Ahí sí, mutis al foro. Sobre los gastos que habría tenido también en esta visita que no ha sido oficial a Estados Unidos, ¿ustedes también podrían, digamos, apoyar esta fiscalización? Como Absolutamente, todos, porque no hay ningún problema cuando nada se debe. Pero tenemos claro sobre el financiamiento de este viaje del presidente. Tenemos claro sobre su presencia en esta residencia de descanso del presidente de los Estados Unidos en Florida. Se habla de $165,000, se habla de la contratación de una empresa que hace lobby. Entiendo que eso no es que es inusual, pero hay que rendir cuentas al país. ¿Se tiene claro sobre eso? El presidente y todos los funcionarios públicos rendimos cuentas al país, Fabricio. Y además no solo se lo hace a través del foro oficial, sino además de los medios de comunicación, como lo hizo el día de ayer. Pero los acuerdos a los que se llegan, las conversaciones a los que se llegan, los resultados a los que se llegan, solo los puede expresar el señor presidente de la República. Y yo más bien me alegro, mire, porque en una época tan complicada, en donde acá la gente, yo le voy a decir la zona del Austro, sufrimos mucho el tema de inmigración, pero cuando empezamos a escuchar, y aquí hay que tener mucho cuidado, y les digo de frente a los señores de la ARC, no hablen más del ecuadólar. Ayer el señor Patiño salió nuevamente a decir que el dólar ecuatoriano no vale para nada, y ahora ya no pueden decir que es del 99. Esas cosas alteran la situación. La visita del presidente Noboa al presidente Trump calma los ánimos en el sur del país, en donde tenemos migración, porque da la impresión y además da la idea, da el mensaje potente de que el pacto internacional que tienen que hacer los presidentes con quienes nos dan esa moneda, que es precisamente los Estados Unidos, porque el único dólar que existe acá es el americano, da tranquilidad. Ellos en cambio se van a visitar a Nicolás Maduro, ellos hablan del dólar a la ecuatoriana, y ayer o esta semana se reúne el señor Patiño en una entrevista con el señor Correa y dicen de frente lo que significa para ellos el dólar. No significa nada. Eso enciende el ánimo. Mira, yo sobre eso que está diciendo, yo hice una crítica hace minutos en mi segmento de opinión sobre esa declaración, sobre ese tema, porque me parece que fue una declaración desatinada y creo que es un balazo en el pie contra la candidata, que le puede perjudicar a la candidata de su organización política. Pero en el tema que usted cita, en el tema del presidente Noboa, ¿cómo se entiende que el presidente haya mencionado que supuestamente Ecuador, o que supuestamente los ecuatorianos no están en la primera línea de deportaciones, y resulta que ayer Cancillería confirma que siguen habiendo deportaciones? Bueno, en la declaración del presidente Noboa, esa parte de la declaración yo no la escuché, mi querido Fabricio, pero debería... Creo que no ha habido mayor claridad, o creo que se hizo una declaración que terminó generando algún tipo de expectativa, y las deportaciones siguen. No, pero yo considero que el propio acercamiento del presidente Noboa, de hecho, tendrá esos efectos. El tema es que no lo debo decir yo, lo tiene que decir el mismo señor presidente, que creo que está haciendo los nexos y los acuerdos con quienes hay que hacer. Asambleísta, no se ha desplazado, digamos, a Venezuela, que nos trajo al tren de Aragua al Ecuador. Lo último, ¿a usted no le parece al menos antijurídico, antinatura, irregular el hecho de que el presidente ayer reconoció: estoy en campaña, le dijo a Milton Pérez en Sucesos y a Verónica Larrea, estoy en campaña desde ayer, decía el presidente, ayer justamente. Va a estar en campaña hasta las 23:59 del próximo jueves 10 de abril. ¿Quién gobierna? Porque si él está en campaña y no hay una presidenta encargada, ¿quién gobierna? Esa parte yo no la tengo clara. Bueno, no, este momento está encargada de la presidencia Cintia Guerrero. No hay un decreto ejecutivo en ese sentido. Ella es vicepresidenta, no hay un decreto que le encargue la presidencia. Y como tal tiene que asumir las funciones del presidente y tiene que hacer ese rol. No se olvide usted que de acuerdo con el Estatuto Orgánico de la Función Ejecutiva, la Constitución, los ministros realizan y desempeñan las funciones dentro de sus carteras, y la vicepresidenta o vicepresidente desarrolla las actividades que le corresponden al presidente en caso de ausencia temporal o definitiva. Pero hay otra cosa. ¿Quiénes están impulsando esta narrativa y a quiénes les conviene que no haga campaña? A la señora Luisa González, pues, a la Revolución Ciudadana. No le conviene que el presidente salga. Ahora hablan y están diciendo: el presidente no puede salir a hacer campaña, quédese guardado. Y otra cosa dicen, ya nos van a hacer fraude. Y yo cuando le escucho a la Revolución Ciudadana decir que les van a hacer fraude, es porque tienen exactamente los mismos números que tengo yo desde ayer en la noche en este teléfono. No, porque esta encuesta, y también le voy a pasar, mire, Fabricio, yo a usted
y dicen, a mí me enseñaron una cosa, nunca le mientas a un periodista cuando estés ¿Por qué razón? Porque eso rato menos se revela y se llega a saber. Yo tengo acá en mis manos, verá, tengo en mis manos. Antes de ir a esas cifras, asambleísta, ¿ustedes consideran entonces que el presidente ha demeritado las competencias que tiene la Asamblea Nacional y no ha enviado licencia, digamos, del pedido de licencia como lo dice la Constitución, sino que ha preferido enviar esta, digamos, información al Consejo Nacional Electoral? ¿Ustedes creen que ha demeritado esta competencia que tiene la Asamblea Nacional de precisamente otorgarle licencia cuando es más de 5 días la ausencia? A ver, detrás de una resolución hay informes jurídicos, ¿no? Entonces no vaya a pensar usted que en la Presidencia de la República o en los ministerios o en la propia Asamblea, detrás de una decisión administrativa, no hay informes. En este caso, claro, pues, dentro de la dirección jurídica de la Presidencia de la República o la Secretaría Jurídica y otras instancias tiene que haber un sustento para haber tomado esa decisión. Sustento que no lo conozco y tengo que ser sincero. Pero para usted debía presentar, digamos, este pedido de licencia a la Asamblea Nacional. Yo creo que en este caso deberíamos revisar el documento de la sugerencia jurídica o de la Secretaría Jurídica de la Presidencia. ¿Usted no cree que el presidente tiene, a ver, el 93 del Código de Democracia habla de la licencia? ¿Usted no cree que el presidente tenía que someterse a una licencia? ¿Sabe qué, Fabricio? Yo tengo ahí un criterio particular. ¿Cuál es el suyo? El de la Corte Constitucional, que nos estamos olvidando de la primera vuelta. Y vale la pena traerlo a colación porque no ha variado y no estamos en otro proceso electoral, pero acuérdese usted que la Corte, en casos como este, señala que no se está dentro de una etapa de reelección. Y ahí es en donde entramos a esa discusión jurídica, pero donde varios juristas pueden tener un criterio distinto, ¿no? Podemos tener un criterio distinto, no se ha dicho nada del uso de recursos públicos, por ejemplo. Sí, es verdad, tal vez hay un vacío legal, si se quiere, en el tema de la licencia, pero no en el uso de recursos públicos. Pero bueno, que no puede ningún funcionario público sugerir el voto hacia cierto candidato estando en funciones. Pero es decir, que podría, en ese sentido, el espíritu de la norma, exigir que se pida una licencia. Pero ahí tenemos otra responsabilidad. Mire, ahí tenemos la responsabilidad del Consejo Nacional Electoral. Ellos realizan ese control. Ahí no entra la Asamblea, ahí no entra el presidente. Pero verá que los propios regidores de la OEA y de la Unión Europea advirtieron este hecho de que el presidente tenía que haber pedido licencia. Y hoy el presidente está haciendo campaña sin licencia y sin encargar el poder a la vicepresidenta. Hoy no tenemos presidente en funciones. A ver, Fabricio, yo considero que hay personas a los que no les conviene en este momento que el presidente haga campaña, por lo que saben y por lo que tenemos a la mano. Y yo sí le puedo garantizar de que las metidas de pata que tiene la Revolución Ciudadana con esto de los ecuadólares, con lo que acaba de decir Patiño, con lo que pasó en el debate, les ha costado. Pero no cree en eso sí le garantizo. Y van a seguir insistiendo con esa narrativa, no se olvide, esta y la siguiente semana. En un supuesto, digamos, el presidente dice que no manda la licencia, digamos, este pedido de licencia a la Asamblea Nacional porque tal vez le podrían negar. Pero usted cree en un supuesto, digamos, de que envíe, la Asamblea le niega, ¿no cree que le haría más daño a la oposición, digamos, negarle la licencia para hacer campaña? Yo coincido con eso. Es un criterio particular que lo respeto mucho, sin duda alguna. No, yo creo que la Asamblea no le va a negar al presidente la licencia. No tendría sentido. La Asamblea Nacional, es que no tendría sentido. Y le haría más daño en todo caso, ¿no? Yo no sé por qué le extraña, Fabricio. Si esta Asamblea Nacional le perdonó políticamente a Wilman Terán, alias del diablo. Sí, pero en este caso, me parecería a mí realmente que es un autogol. Claro. Pero si el autogol se hace todos los días. ¿Qué le asombra si el señor Patiño acaba de decir que el dólar... ¿Usted no cree que el presidente se está haciendo también un autogol, Adrián? O sea, yo creo jurídicamente. Yo creo que al contrario, el presidente tiene que hacer campaña y tiene que contarles a los ecuatorianos el plan de trabajo. Es que eso es innegable, tiene que hacer campaña, sí, pero para eso tenía que acogerse a la licencia. Sobre la norma, claro. Ahí es donde entran los dos criterios jurídicos, pero sí me gustaría, y mire, si tuviese ese documento a la mano podríamos discutir con mayor propiedad, pero yo soy muy sincero siempre en mis declaraciones y ese informe jurídico yo no tengo como para poder iniciar una discusión jurídica, pero la voy a conseguir, Fabricio, solo porque usted me deja este momento con un reto que es revisar eso y podemos discutirlo nuevamente. Voy a estar pendiente. Encantado de la vida. Encantado de la vida. Solo una más. 30 segundos. 30 segundos. El presidente ha dicho que ya tienen 4 asambleístas que van a apoyar a la siguiente administración legislativa. ¿De quiénes se trata, asambleísta? Bueno, ha habido acuerdos, hay muchos acercamientos de este rato y ciertamente que yo he conversado al menos con 2
de los colegas asambleístas, le puedo decir. Otros compañeros asambleístas han tenido también acercamientos, sí son 4, por respeto a ellos, por respeto obviamente al acuerdo político, no lo voy a revelar, pero sí, efectivamente es así. Es más, algunos han subido ya hasta videos, han puesto sus posiciones ya públicamente en sus redes sociales de sus provincias, y en ese sentido, pues, así mismo es. Pero más allá de eso, invitarle a la nueva Asamblea Nacional y aprovechar este mensaje para empezar a tratar el tema con mucha mayor racionalidad. Yo creo que la Asamblea se ha ido de patas los últimos meses, se están quedando temas importantísimos y reformas tan importantes. Ojalá me inviten pronto claro, para conversar de estas reformas, porque se pueden caer de espaldas si les digo lo que está para segundo debate y no se trata. La verdad es que a mí me duele en el alma que algunos temas como evitar ya ese habeas corpus que está sacando delincuentes. Mientras estamos conversando, Fabricio, el habeas corpus está sacando en alguna parte a un delincuente. Ya está para segundo debate. Y eso se queda. Eso tiene que saber la justicia, pero ya conversaremos en su momento de tantas cosas importantes. Y le vamos a comprometer después de la campaña para hablar justamente de aquello. Con gracias todo gusto. por la gentileza. Muchísimas gracias. Adrián Castro, asambleísta de ADN, aquí en A Primera Hora.